¿Sabes cuál es la emoción que más paraliza al ser humano? No es la tristeza, no es la ira, es el miedo, ese sentimiento que te congela en medio de la noche, que te roba el sueño, que te susurra al oído que no eres suficiente, que no lo vas a lograr, que todo va a salir mal. Y déjame hacerte una pregunta que probablemente te ha perseguido durante años. ¿Qué haces cuando el miedo es tan grande que te impide avanzar? ¿Qué haces cuando cada paso hacia adelante se siente como caminar hacia un abismo? ¿Qué haces cuando el terror te tiene atrapado en una prisión invisible, donde las paredes son tus propios pensamientos y los barrotes son tus propias inseguridades? Pero, ¿y si te dijera que en Josué 1:9, Dios mismo declara: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas? Ese versículo no es una sugerencia motivacional, es una orden directa del cielo. Dios no te está pidiendo que seas valiente, te está ordenando que lo seas. Y cuando Dios ordena algo, también provee el poder para cumplirlo. Hoy voy a revelarte exactamente cómo vencer ese miedo que te ha paralizado durante años, cómo romper las cadenas invisibles que te mantienen atado, y cómo caminar en la libertad que Cristo ya conquistó para ti. Déjame contarte la historia de un hombre que conoció el miedo de la forma más aterradora posible. Este hombre no era un cobarde, era un guerrero. Había sido entrenado desde niño para pelear batallas, pero ahora enfrentaba el desafío más grande de su vida. Su mentor acababa de morir. El hombre que lo había guiado durante 40 años, el líder más grande que su nación había conocido, ya no estaba. Y ahora le tocaba a él llenar esos zapatos imposibles de llenar. No solo eso, tenía que guiar a millones de personas a través de un río desbordado, conquistar ciudades fortificadas y enfrentar a enemigos que eran literalmente gigantes. Las primeras palabras que Dios le dijo no fueron: todo va a estar fácil, o no te preocupes, no habrá problemas. No, Dios le dijo: sé fuerte y valiente. Y luego lo repitió, y luego lo volvió a repetir, 3 veces en los primeros 9 versículos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que este hombre estaba aterrado. Sabía que el miedo estaba tratando de paralizarlo. Sabía que si no vencía ese miedo ahora, nunca cumpliría su destino. Ese hombre era Josué. Y su historia no está en la Biblia por casualidad. Está ahí para mostrarte que el miedo es normal, pero quedarte en él es opcional. La lección aquí es clara. Dios no elimina las situaciones que causan miedo, te da el valor para enfrentarlas. Antes de continuar, como ya es costumbre, si estas palabras están tocando algo profundo en tu corazón ahora mismo, si sientes que este mensaje llegó en el momento exacto que lo necesitabas, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido que transforma vidas. Y ahora mismo, quiero que hagas algo poderoso. Ve a la sección de comentarios y escribe esta declaración: hoy decido que el miedo ya no controla mi vida. No lo escribas solo porque suena bien. Escríbelo porque es una decisión real que estás tomando en este momento. Porque cuando declaras algo con tu boca mientras lo crees en tu corazón, estás activando el poder de Dios sobre tu situación. Y déjame pedirte algo más. Dale like a este video y compártelo con 3 personas que sabes que están paralizadas por el miedo. Puede ser ese amigo que tiene un sueño pero no se atreve a perseguirlo. Puede ser ese familiar que vive en ansiedad constante. Puede ser ese hermano de la iglesia que necesita escuchar que Dios es más grande que sus temores, porque este mensaje puede ser exactamente el empujón que esa persona necesita para dar el paso que ha estado posponiendo durante años. Te soy completamente honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este, que no solo informa, sino que transforma. Así que quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte verdades bíblicas profundas que nunca habías escuchado. Estrategias prácticas para enfrentar tus miedos, y al final, te compartiré la verdad más poderosa que cambiará completamente tu perspectiva sobre el miedo. La historia de Josué nos lleva directamente a la primera verdad fundamental que necesitas entender si quieres vencer el miedo. El miedo no es pecado, es una señal. Mira, muchos cristianos viven con una culpa tremenda porque sienten miedo. Piensan que si realmente tuvieran fe, no tendrían miedo. Pero eso es una mentira del enemigo. El miedo es una emoción humana normal. Incluso Jesús experimentó miedo. En el jardín de Getsemaní, la Biblia dice que estaba tan angustiado que su sudor era como gotas de sangre. Si el Hijo de Dios experimentó miedo,
¿Quién eres tú para pensar que no deberías sentirlo? La diferencia no está en si sientes miedo o no. La diferencia está en qué haces con ese miedo. Josué sintió miedo. Por eso Dios tuvo que decirle 3 veces, sé fuerte y valiente. No se lo dijo a alguien que ya se sentía valiente. Se lo dijo a alguien que estaba luchando con el terror. Pero Josué no permitió que ese miedo lo detuviera. Lo sintió, lo reconoció, pero luego tomó la decisión de obedecer a Dios a pesar de él. Y aquí está lo que necesitas entender. El miedo es una señal de que estás a punto de hacer algo significativo. El miedo no aparece cuando estás cómodo en tu zona de confort. Aparece cuando estás en el borde de algo grande, algo que podría cambiar tu vida, algo que requiere fe. Piénsalo. ¿Cuándo sientes más miedo? Cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Cuando estás considerando dar un paso de fe. Cuando estás en el umbral de tu destino. El miedo es la forma en que tu cerebro te dice, esto es importante, esto importa, esto tiene consecuencias. Segunda de Timoteo 1:7 lo dice claramente, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate en esa frase. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Eso significa que cuando sientes miedo paralizante, ese no viene de Dios. Viene del enemigo, viene de tus propios pensamientos, viene de tus experiencias pasadas, pero no viene de Dios, porque lo que Dios te da es poder, amor y dominio propio, poder para enfrentar lo que te aterroriza, amor que echa fuera el temor, y dominio propio para controlar tus pensamientos en lugar de que ellos te controlen a ti. Y déjame mostrarte algo fascinante sobre cómo funciona el miedo. El miedo es básicamente tu imaginación trabajando en tu contra. Es la habilidad que Dios te dio para visualizar el futuro, pero usada para imaginar lo peor en lugar de lo mejor. Cuando tienes miedo, no estás respondiendo a algo que está pasando ahora. Estás respondiendo a algo que imaginas que podría pasar. Y el 90% de las cosas que temes nunca suceden, pero ese 10% de posibilidad es suficiente para paralizarte completamente. Job 3:25. Captura esto perfectamente. Lo que más temía, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. Job no está diciendo que el miedo causó que le pasaran cosas malas. Está diciendo que pasó tanto tiempo enfocándose en sus miedos que cuando las cosas malas finalmente llegaron, fue como si las hubiera estado esperando toda la vida. Había ensayado mentalmente el desastre tantas veces que cuando llegó, sintió que siempre supo que iba a pasar. Entonces aquí está lo que necesitas hacer. Cuando sientas miedo, no lo ignores. No finjas que no está ahí, pero tampoco le des el control. Reconócelo. Nómbralo. Di, estoy sintiendo miedo de que esto no funcione. Estoy sintiendo miedo de que me rechacen. Estoy sintiendo miedo de fracasar. Y luego inmediatamente declara la verdad de Dios sobre esa situación. Pero Dios dice que Él tiene planes de bienestar para mí. Pero Dios dice que Él nunca me dejará ni me abandonará. Pero Dios dice que puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. ¿Ves lo que estás haciendo? Estás tomando tu miedo, lo estás sacando de la oscuridad de tu mente donde crece sin control, y lo estás exponiendo a la luz de la palabra de Dios. Y cuando haces eso, cuando comparas tu miedo con las promesas de Dios, empiezas a ver que tu miedo es mucho más pequeño de lo que pensabas y que Dios es mucho más grande. Y déjame darte una revelación poderosa. Cada vez que sientes miedo y decides obedecer a Dios de todos modos, estás construyendo músculo espiritual. Estás entrenando tu fe, porque la fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo. Y cada vez que tomas esa decisión, te vuelves un poco más fuerte. La próxima vez que enfrentes algo aterrador, tendrás el recuerdo de la última vez que Dios te sostuvo, y eso te dará el valor para dar el siguiente paso. Josué sintió miedo, pero no se quedó ahí. Lo usó como combustible, lo usó como recordatorio de que necesitaba a Dios. Y tú puedes hacer lo mismo. Así que deja de sentirte culpable por sentir miedo. En su lugar, agradece a Dios porque ese miedo te está mostrando que estás a punto de hacer algo que importa. Acabamos de hablar de que el miedo es una señal, no un pecado. Pero ahora necesitas entender la segunda verdad crucial. El miedo se alimenta de lo que no conoces, pero la palabra de Dios te da conocimiento. El miedo prospera en la incertidumbre, se multiplica en la ignorancia, crece en la oscuridad de lo desconocido.
Pero cuando enciendes la luz de la palabra de Dios, el miedo empieza a retroceder. Cuando Dios le ordenó a Josué que fuera fuerte y valiente, no lo dejó solo con esa orden. Inmediatamente le dio una estrategia. Le dijo en Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley, y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Por qué Dios conectó el éxito de Josué con el estudio de su palabra? Porque la palabra de Dios es el antídoto contra el miedo. Mira cómo funciona esto. Cuando tienes miedo al futuro, es porque no sabes qué va a pasar. Pero la palabra de Dios te dice que Él ya conoce tu futuro y tiene planes de bienestar para ti. Cuando tienes miedo de no tener suficiente, es porque no sabes de dónde vendrá tu provisión. Pero la palabra de Dios te dice que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tienes miedo de estar solo, es porque no estás seguro de quién estará ahí para ti. Pero la palabra de Dios te promete que Él nunca te dejará ni te abandonará. Cada miedo que tienes es básicamente una pregunta sin respuesta. Y cada una de esas preguntas tiene su respuesta en la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119 de 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando no sabes hacia dónde vas, cuando el camino adelante está oscuro y aterrador, la palabra de Dios es la luz que ilumina tus pasos. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos no conocen la palabra de Dios lo suficientemente bien como para usarla contra sus miedos. Pueden citarte versículos bonitos para poner en tarjetas de felicitación, pero cuando el miedo los ataca en medio de la noche, no tienen munición espiritual para pelear. Es como ir a la guerra con un arma descargada. El arma es poderosa, pero si no tiene balas, no sirve de nada. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Pero una espada no sirve de nada si no sabes cómo usarla. Jesús nos mostró cómo hacerlo. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, Jesús no le respondió con argumentos filosóficos o con opiniones personales. Respondió con, escrito está. 3 veces el enemigo lo atacó, y 3 veces Jesús contraatacó con la palabra de Dios. Y el diablo tuvo que retirarse. Esa misma arma está disponible para ti, pero tienes que conocerla, tienes que estudiarla, tienes que memorizarla, porque cuando el miedo te ataque a las 3 de la mañana, no vas a tener tiempo de buscar versículos en Google. Necesitas tener la palabra de Dios tan arraigada en tu corazón que salga automáticamente cuando la necesites. Y déjame mostrarte algo poderoso sobre cómo meditar en la palabra. La palabra meditar en hebreo significa literalmente murmurar o hablar en voz baja repetidamente. Es como una vaca rumiando su comida. La mastica, la traga, la vuelve a sacar, la vuelve a masticar. No solo lee la palabra una vez y ya, la repite una y otra vez hasta que se convierte en parte de ti. Entonces cuando Dios le dijo a Josué que meditara en su palabra día y noche, le estaba diciendo, llena tu mente con mis promesas, repítelas constantemente, habla de ellas, piensa en ellas, déjalas que penetren tan profundamente en tu ser que se conviertan en tu primera respuesta a cualquier situación. Y cuando haces eso, algo sobrenatural sucede, tu mente empieza a renovarse. Romanos 12:2 lo promete, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Aquí está la realidad. Tu mente está llena de algo. Si no la llenas con la palabra de Dios, se llenará con las noticias, con las opiniones de la gente, con tus propios pensamientos negativos, y todas esas cosas alimentan el miedo. Pero cuando saturas tu mente con la palabra de Dios, cuando lo primero que escuchas en la mañana es una promesa de Dios, cuando lo último que piensas antes de dormir es un versículo de fe, estás creando una fortaleza mental que el miedo no puede penetrar. Y déjame darte una estrategia práctica que ha transformado la vida de miles de personas. Identifica tus 3 miedos principales. El miedo que más te paraliza. Puede ser miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, lo que sea. Identifícalos. Y luego busca 3 versículos específicos que hablen directamente a cada uno de esos miedos. Escríbelos. Ponlos en tu teléfono. Ponlos en tu espejo. Ponlos donde los veas constantemente. Y cada vez que sientas ese miedo levantándose, declara ese versículo en voz alta. Por ejemplo, si tu miedo es a la provisión financiera, declara Filipenses 4:19.
Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Si tu miedo es al futuro, declara Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si tu miedo es a estar solo, declara Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y no solo lo leas en tu mente, dilo en voz alta, porque hay poder en la palabra hablada. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Cuando declaras la palabra de Dios en voz alta, estás ejerciendo autoridad espiritual. Estás recordándole al enemigo que no tiene poder sobre ti. Estás recordándote a ti mismo en qué está basada tu fe. Y estás invitando el poder de Dios a manifestarse en tu situación. Josué prosperó y tuvo éxito no porque no tuviera desafíos, sino porque tenía la palabra de Dios constantemente en su boca y en su corazón. Y cuando llegó el momento de cruzar el Jordán, cuando llegó el momento de enfrentar a Jericó, cuando llegó el momento de pelear batallas imposibles, la palabra que había estado meditando se convirtió en el fundamento de su valor. Tú puedes hacer lo mismo. Llena tu mente con la palabra de Dios y observa cómo el miedo empieza a perder su control sobre ti. Hemos hablado de que el miedo es una señal y de cómo la palabra de Dios te da conocimiento. Pero ahora llegamos a la tercera verdad transformadora. El miedo se rompe cuando tomas acción, no cuando sientes que estás listo. Esta es una verdad que la mayoría de las personas nunca entienden. Esperan que el miedo desaparezca antes de actuar. Esperan sentirse valientes antes de dar el paso. Pero la valentía no funciona así. La valentía no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. Cuando Dios le ordenó a Josué que cruzara el Jordán, el río estaba desbordado. Era la temporada de cosecha, cuando el Jordán se convertía en un torrente imposible de cruzar. Las aguas rugían con furia. La corriente era tan fuerte que podía arrastrar a una persona en segundos. Y Dios le dijo a Josué, prepara al pueblo, mañana cruzamos. No dijo, espera a que baje el nivel del agua. No dijo, espera a que sea más seguro. Dijo, mañana. Y Josué tuvo que tomar una decisión, obedecer a pesar del miedo o quedarse paralizado por él. Y aquí está lo fascinante. El milagro no sucedió hasta que el pueblo tomó acción. Josué 3:15-16 describe el momento. Así que cuando los sacerdotes que portaban el arca llegaron hasta el Jordán y sus pies tocaron las aguas dejaron de fluir. Fíjate en el orden. Primero tuvieron que meter los pies en el agua. Primero tuvieron que dar el paso de fe. Y solo entonces las aguas se dividieron. Dios no dividió el río para que pudieran cruzar cómodamente. Requirió que dieran el primer paso en obediencia, y luego Él hizo lo imposible. Eso es lo que Dios hace contigo. No va a eliminar tus miedos para que puedas actuar cómodamente. Va a requerir que actúes a pesar de tus miedos, y cuando lo hagas, Él se moverá, porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17 lo dice claramente. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No es suficiente con creer que Dios puede. Tienes que actuar como si creyeras que Dios lo hará. Y déjame mostrarte algo que probablemente nunca has notado. La Biblia está llena de personas que sintieron miedo, pero actuaron de todos modos. Gedeón se estaba escondiendo en un lagar cuando Dios lo llamó a liberar a Israel. Estaba aterrado. Pero cuando Dios le ordenó que fuera, fue. Esther tenía miedo de acercarse al rey sin ser llamada, sabiendo que podía costarle la vida. Pero después de ayunar y orar, fue de todos modos. Pedro tenía miedo de caminar sobre el agua, pero cuando Jesús le dijo, ven, salió de la barca. Ninguno de ellos se sintió valiente, ninguno de ellos se sintió listo, pero todos tomaron acción. Y en el momento en que dieron ese paso de obediencia, Dios se mostró, porque Dios no recompensa los sentimientos, recompensa la obediencia. No honra la comodidad, honra la fe, y la fe se demuestra en acción. Aquí está el principio que necesitas grabar en tu corazón. La acción cura el miedo. Cuando estás sentado pensando en todas las cosas que podrían salir mal, el miedo crece. Pero cuando te levantas y empiezas a hacer algo, el miedo empieza a perder poder. Es como la diferencia entre estar parado en la orilla de una piscina fría pensando en cuán fría está el agua, versus simplemente saltar. Cuando saltas, sí, el agua está fría.
Pero en cuestión de segundos tu cuerpo se ajusta y ya no es tan malo como pensabas. Proverbios 28:1 dice, El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. ¿Qué hace que el justo sea valiente como un león? No es que no tenga miedo, es que tiene confianza en Dios. Y esa confianza se traduce en acción. El león no se queda paralizado analizando la situación. Ve lo que necesita hacer y lo hace. Y Dios te está llamando a tener esa misma mentalidad. Entonces déjame preguntarte, ¿qué es eso que has estado posponiendo porque tienes miedo? ¿Qué conversación necesitas tener pero has estado evitando? ¿Qué paso de fe necesitas dar pero has estado racionalizando por qué todavía no es el momento? ¿Qué sueño Dios puso en tu corazón pero has enterrado bajo capas de excusas y miedos? Es momento de actuar. Y no necesitas dar un salto gigante. Josué no cruzó el Jordán de un solo paso. Los sacerdotes tuvieron que meter sus pies en el agua primero. Un paso. Eso es todo lo que Dios requiere. Un paso de obediencia. Y cuando das ese paso, Él abre el camino para el siguiente. Pero tienes que dar el primero. Y aquí está lo poderoso. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás reescribiendo el software de tu cerebro. Estás creando nuevas vías neuronales. Estás enseñándole a tu mente que puedes hacer cosas difíciles, que puedes enfrentar lo que te aterroriza. Y la próxima vez que enfrentes algo similar, será un poco más fácil. No porque el desafío sea más pequeño, sino porque tú eres más fuerte. Josué tuvo que cruzar el Jordán, pero después de eso, tuvo que enfrentar a Jericó. Y después de Jericó, tuvo que pelear batalla tras batalla. Pero cada victoria le daba más confianza para la siguiente, y al final de su vida, pudo decir con total convicción, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse. Todas se cumplieron. Josué 21:45. Tú puedes tener ese mismo testimonio. Pero todo comienza con ese primer paso aterrador. Ese primer acto de obediencia que requiere que confíes en Dios más que en tus sentimientos. Así que hoy, identifica cuál es ese paso, y tómalo. No mañana, no cuando te sientas listo. Hoy. Porque Dios está esperando mostrarte que Él es fiel, pero necesita que des el primer paso. Llegamos ahora a la cuarta y última verdad antes del cierre. El miedo pierde su poder cuando recuerdas lo que Dios ya ha hecho. Una de las armas más poderosas contra el miedo es la memoria. No la memoria de tus fracasos, sino la memoria de la fidelidad de Dios. Porque cuando recuerdas cómo Dios te sostuvo en el pasado, te da fe para creer que te sostendrá en el futuro. Cuando los israelitas estaban a punto de cruzar el Jordán, Dios les ordenó hacer algo específico. Les dijo que tomaran 12 piedras del fondo del río y las pusieran como memorial. ¿Por qué? Para que cuando sus hijos preguntaran en el futuro, ¿qué significan estas piedras?, pudieran contarles la historia de cómo Dios detuvo las aguas del Jordán. Era un recordatorio permanente de la fidelidad de Dios. Salmos 77, 11, 12 captura este principio. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Cuando David estaba abrumado, cuando el miedo intentaba consumirlo, deliberadamente dirigía su mente hacia los milagros que Dios había hecho. Se recordaba a sí mismo que el Dios que lo libró del león y del oso, también lo libraría de Goliat. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer. Cuando el miedo te ataca, cuando sientes que esta vez es diferente, cuando piensas que esta situación es demasiado grande, necesitas hacer una pausa y recordar. Recordar cómo Dios te sostuvo cuando perdiste ese trabajo. Recordar cómo Dios te sanó cuando estabas enfermo. Recordar cómo Dios proveyó cuando no tenías de dónde. Recordar cómo Dios abrió puertas que estaban cerradas. Recordar cómo Dios te sacó del pozo más oscuro. Porque aquí está la verdad. El Dios que te salvó entonces, te salvará ahora. El Dios que te sostuvo antes, te sostendrá otra vez. Él no ha cambiado. Hebreos 13:8 declara, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para ti hoy. La misma fidelidad que mostró a Abraham, a Moisés, a David, a los apóstoles, te la mostrará a ti. Y déjame darte una estrategia práctica que transformará tu vida. Crea un diario de fidelidad. No un diario ordinario donde solo escribes lo que pasó en el día. Un diario específico donde registras cada vez que ves a Dios moverse en tu vida.
Cada oración respondida, cada provisión inesperada, cada puerta que se abre, cada sanidad, cada protección. Escríbelo, porque la memoria humana es débil. Olvidamos rápidamente las cosas buenas y recordamos intensamente las malas. Pero cuando tienes un registro escrito de la fidelidad de Dios, cuando puedes volver y leer página tras página de cómo Dios ha estado contigo, eso se convierte en munición contra el miedo. Cuando el enemigo te susurre, Dios te ha olvidado, puedes abrir ese diario y ver 30, 50, 100 ejemplos de que no es verdad. Cuando el miedo te diga, esta vez no hay salida, puedes leer sobre las 10 veces anteriores en que tampoco había salida y Dios hizo camino de todos modos. Los israelitas tenían sus 12 piedras. Tú tienes tu diario, y cada entrada es como una piedra de memorial que declara, hasta aquí nos ayudó el Señor. 1 Samuel 7:12. Porque cuando miras hacia atrás y ves el camino que has recorrido, cuando ves todas las batallas que has sobrevivido, todos los obstáculos que has superado, todos los milagros que has experimentado, te das cuenta de algo poderoso. Si Dios te trajo hasta aquí, te llevará hasta allá. Y aquí está algo que muchos no entienden. Dios a veces permite que enfrentes situaciones difíciles, no para destruirte, sino para crear testimonios que fortalecerán tu fe en el futuro. Cada prueba que superas se convierte en evidencia de la fidelidad de Dios. Cada tormenta que sobrevives se convierte en un recordatorio de su poder. Y esos testimonios se convierten en el fundamento sobre el cual construyes tu fe para los próximos desafíos. Pablo entendió esto perfectamente. En 2 Corintios 1:10 escribió, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Observa los 3 tiempos. Nos libró, pasado, nos librará, futuro, y seguirá librándonos, continuo. La liberación pasada le daba confianza para la liberación futura. Entonces, cuando el miedo te ataque, haz esto. Cierra tus ojos y pregúntate, ¿cuántas veces he pensado que no iba a sobrevivir, pero aquí estoy? ¿Cuántas veces has estado seguro de que era el fin, pero Dios te sostuvo? ¿Cuántas veces has dicho, no puedo más, pero de alguna manera encontraste la fuerza para dar un paso más? Todas esas veces son evidencia de que Dios es fiel, y si fue fiel entonces, será fiel ahora. Y déjame decirte algo que quizás nunca has considerado. Tus victorias pasadas no fueron solo para ti, fueron preparación para alguien más. Alguien está observando cómo enfrentas esta situación actual. Alguien está viendo si tu fe es real o solo palabras. Y tu testimonio de cómo Dios te lleva a través de esto será exactamente lo que esa persona necesite escuchar cuando enfrente su propia tormenta. Josué recordó cómo Dios dividió el Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés. Y eso le dio fe para creer que Dios podía dividir el Jordán bajo su liderazgo. Los israelitas recordaron cómo Dios los liberó de Egipto, y eso les dio fe para creer que Dios podía darles la tierra prometida. Y tú, cuando recuerdes cómo Dios te ha sostenido hasta este momento, encontrarás la fe para creer que te sostendrá en lo que viene. Así que empieza hoy. Toma un momento y escribe al menos 5 veces en que Dios mostró su fidelidad en tu vida. No tienen que ser milagros dramáticos. Pueden ser cosas pequeñas, provisiones inesperadas, protección de accidentes, sanidades, relaciones restauradas, lo que sea. Escríbelas. Y la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, lee esa lista. Porque esas 5 cosas son tu evidencia de que Dios es real, de que Dios es fiel y de que Dios está contigo. Hemos caminado juntos a través de estas verdades poderosas sobre cómo vencer el miedo. Hemos visto que el miedo es una señal, no un pecado. Hemos aprendido que la palabra de Dios es el antídoto contra el miedo. Hemos descubierto que la acción rompe el poder del miedo. Y hemos entendido que recordar la fidelidad pasada de Dios nos da fe para el futuro. Pero ahora déjame llevarte al corazón de todo esto. La verdad más profunda y más transformadora de todas es esta. El miedo no puede coexistir con el amor perfecto de Dios. 1 de Juan 4:18 lo declara. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Entiendes lo que eso significa? El miedo es fundamentalmente una cuestión de confianza, y la confianza es fundamentalmente una cuestión de amor. Cuando realmente entiendes cuánto te ama Dios,
cuando comprendes que no hay nada que puedas hacer para que te ame más y nada que puedas hacer para que te ame menos, cuando te das cuenta de que su amor por ti es incondicional, inquebrantable, eterno, el miedo empieza a perder su control, porque el miedo se alimenta de la inseguridad, se alimenta de la duda, se alimenta de la pregunta, ¿y si Dios no está realmente de mi lado? Pero Romanos 8:31 responde esa pregunta definitivamente. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y luego continúa en los versículos 38-39. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada puede separarte del amor de Dios, ni siquiera tu miedo, ni siquiera tu fracaso, ni siquiera tus dudas. El amor de Dios por ti no está basado en tu desempeño, está basado en su carácter, y su carácter nunca cambia. Entonces, cuando el miedo te diga que vas a fallar, recuerda que el amor de Dios no depende de tu éxito. Cuando el miedo te diga que estás solo, recuerda que Dios prometió nunca dejarte. Cuando el miedo te diga que no eres suficiente, recuerda que en Cristo ya eres completo. Y aquí está la invitación que Dios te hace hoy. Deja que su amor te transforme. Deja que su amor penetre tan profundamente en tu corazón que no quede espacio para el miedo. Porque cuando estás seguro del amor de Dios, cuando sabes sin sombra de duda que Él está de tu lado, que está peleando por ti, que nunca te abandonará, el miedo se vuelve irrelevante. Josué pudo ser fuerte y valiente, no porque confiara en sí mismo, sino porque confiaba en el amor inquebrantable de Dios. Y ese mismo amor está disponible para ti hoy. No tienes que ganártelo, no tienes que merecerlo. Ya es tuyo. Cristo lo aseguró en la cruz. Y ahora la única pregunta es, ¿lo vas a recibir? ¿Vas a dejar que ese amor perfecto eche fuera tu temor? Así que hoy quiero que hagas algo. Ve a la sección de comentarios y escribe: hoy mismo decido que el amor perfecto de Dios echa fuera mi temor. Escríbelo como una declaración de rendición, como una decisión de soltar el miedo y abrazar el amor. Porque cuando haces esa declaración, cuando la escribes, cuando la crees, algo se rompe en el mundo espiritual. Las cadenas del miedo empiezan a caer, y empiezas a caminar en la libertad que Cristo ya conquistó para ti. Y ahora, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo mensaje. Porque necesitas seguir alimentando tu fe. Necesitas seguir renovando tu mente. Necesitas seguir recordándote las verdades de Dios. Porque el enemigo va a intentar sembrar miedo en tu corazón cada día. Y estos mensajes están diseñados para equiparte, para fortalecerte, para recordarte quién eres en Cristo. Comparte este mensaje con 3 personas. Puede ser ese amigo que está paralizado por la ansiedad. Puede ser ese familiar que tiene tanto miedo al futuro que no puede disfrutar el presente. Puede ser ese hermano de la iglesia que necesita escuchar que Dios es más grande que sus temores. Nunca sabes cómo Dios puede usar un simple video compartido para transformar la vida de alguien. Y déjame dejarte con esta promesa poderosa de Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esa es la promesa que necesitas aferrarte hoy. Dios está contigo, en cada paso, en cada desafío, en cada momento de miedo. No estás solo, nunca lo has estado, y nunca lo estarás. El miedo puede ser grande, pero tu Dios es más grande. El miedo puede ser ruidoso, pero la voz de Dios es más fuerte. El miedo puede ser persistente, pero el amor de Dios es eterno. Y hoy, ahora mismo, Dios te está invitando a soltar ese miedo, a confiar en su amor y a caminar en la valentía que Él ya puso dentro de ti. No esperes a sentirte valiente. Actúa con valentía. No esperes a que desaparezca el miedo. Obedece a pesar del miedo, porque del otro lado de tu obediencia está tu destino. Del otro lado de ese paso aterrador está el milagro que has estado esperando. Del otro lado de esa decisión difícil está la vida abundante que Dios diseñó para ti. Josué cruzó el Jordán, conquistó la tierra prometida, venció a sus enemigos, no porque no tuviera miedo, sino porque decidió que Dios era más grande que su miedo. Y tú puedes hacer lo mismo. Hoy es tu día. Este es tu momento. Así que levántate,
sé fuerte, sé valiente y camina en el propósito que Dios tiene para ti. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.